Buenas, soy Mario Maesal de Tyler y en este nuevo vídeo os quiero hablar del lubricante para descontaminado ADBL Sleepy. ¿Cuándo utilizamos un lubricante para descontaminado? Pues cuando vamos a usar una clay bar, un guante descontaminante, toalla descontaminante, un bloque descontaminante, disco descontaminante, cualquier accesorio para descontaminar la pintura después del proceso de descontaminado químico. Por ejemplo, en este caso yo he utilizado el ADBL Vampire Liquid, que tenéis vídeo también disponible en el canal de YouTube, en la descripción en la página web. Y bueno, una vez se acaba el descontaminado químico, se comienza el mecánico, que puede ser con cualquiera de estos accesorios descontaminantes: clay bar, toalla, guante, disco descontaminante, etc. Yo voy a utilizar la clay bar blanca de la tienda para esta segunda fase de descontaminado. Y bueno, en este caso es un M3E92 que nos han traído de Albacete para dejarlo en la mejor condición posible, y el coche está realmente mal. Entonces, la clay bar blanca de la tienda es la clay bar más segura a la hora de no generar microarañazos cuando estamos descontaminando. Siempre hay que coger todo con pinzas. Si tenemos una laca muy blanda, el coche no tiene microarañazos y no queremos generar ningún microarañazo, pues lo ideal será que, pese a que sea muy segura, utilicemos un lubricante para descontaminado. De ese modo nos aseguramos que no vamos a generar marcas. En caso de que sea un coche como este, que está lleno de microarañazos y de todo tipo de marcas, podríamos utilizar la clay bar blanca con total seguridad, puesto que no vamos a notar ninguna marca adicional respecto a las que ya tiene el coche. Al margen del buen poder de lubricación que tiene para ayudar al accesorio para descontaminar, el Sleepy tiene otra característica que lo hace muy especial, y es que aporta una gran repelencia al agua. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme acabemos de lubricar el accesorio para descontaminar o la clay bar y aclaremos después con agua a presión, esa superficie va a repeler mucho el agua. Entonces, si utilizamos una buena toalla de secado, y esta es la mejor, Best Fiber Extreme Dry 2.0, es raro la semana que no tenga 2 o 3, 4 feedbacks de clientes que dicen: Mario, he probado muchas muy parecidas y es que no tiene nada que ver, esa es la mejor. Pues estoy 100% de acuerdo, he probado cientos de toallas de secado, esta es la mejor sin duda. Pues cuando pasemos una buena toalla de secado, nos vamos a llevar el agua con gran facilidad, vamos a secar más fácil el coche que con un lubricante que no aporte repelencia al agua. Ese lubricante no va a interferir en el, por ejemplo, posterior proceso que vamos a hacer aquí, que es el pulido. No nos va a dejar un residuo que interfiera, etc. Entonces, podemos utilizar el Sleepy como lubricante para descontaminado. No lo he dicho, pero el aroma a melocotón es espectacular, dan ganas de pegarle un trago. Y también tenemos la función, en esta botella tengo una dilución 1,2 como ayuda al secado. Si no vamos a realizar un descontaminado, sino que tenemos un coche que resulta que no lleva tratamiento y queremos secarlo de forma rápida, la pintura no repele el agua, pulverizamos una dilución 1,2 sobre el agua de aclarado del jabón, y después vamos a poder secar de forma mucho más sencilla por la repelencia al agua que aporta el producto. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración. No se me olvide, los productos de ADBL vienen con pulverizador Canyon, desde hace un tiempo es así, y bueno, son de los mejores pulverizadores que puede llevar un producto, sea de detailing o de lo que sea. Es el clásico pulverizador que luego te lo guardas para utilizarlo con otros productos, porque es una calidad superior a lo que suelen llevar el resto de productos que se venden de detailing. Tengo por aquí mi clay bar en uso, que lo que hacemos es arrancar un trozo, amasarlo bien y ya lo vamos a poder frotar. Vamos a hacer la demostración. Antes, que no se me olvide, Mario, a mí el cálculo de diluciones se me da fatal, nunca me aclaro. Vale, si os descargáis la app Maesal de Tyler, está disponible para Android, para iOS, para todo. Vais al centro, en la barra inferior, diluciones, y aquí ponéis ratio. Ratio es la dilución, pues en este caso es una dilución 1:2. ¿Qué volumen vamos a emplear total? Pues el volumen total en este caso era 1 litro total, para 1 litro que son 1000 mililitros, me falta un 0, le damos a calcular
y tenemos que cantidad de producto, Sleepy, 333 mililitros, cantidad de agua, 667 mililitros, que es lo que tenemos en esta botella. Y ahora sí vamos a realizar la demostración del lubricante Sleepy con la Clay Bar. Como decía antes, lo que hacemos es arrancar un trozo de Clay Bar y el trozo que cojamos puede ser más grande, hay gente que utiliza un tamaño así, bueno, cualquier opción es buena. Lo importante es que cuando se vaya saturando el trocito que cojamos de Clay Bar, cuando por mucho que lo volteemos, que lo amasemos, generemos nuevas caras, siempre veamos que hay contaminación, en ese momento este trocito se desecha y se arranca uno nuevo. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos aquí amasado, y una vez amasado, lo que hacemos es coger el Sleepy, lo agitamos y pulverizamos sobre la pintura. La cantidad suficiente para que esté todo bien lubricado, y ahora lo que hacemos es descontaminar. Lo más recomendable es en línea recta, sobre todo porque de esa forma nos aseguramos de pasar por toda la superficie. Y lo que aconsejo es que lo hagamos siempre en varias direcciones. ¿Por qué en varias direcciones? Porque hay contaminación que se arranca mejor en una dirección y otra contaminación que se arranca en otra dirección. Entonces lo hacemos longitudinalmente, luego transversalmente y luego, pues, por ejemplo, en diagonal. Y así nos aseguramos de que no nos va a quedar nada de contaminación por eliminar. La Clay Bar desliza genial, de este modo no estamos generando ninguna marca en la pintura. Pese a estar en muy mal estado, este BMW tampoco tiene un nivel de contaminación enorme. Tenía contaminación férrica, no muchísima, y bueno, pues el resto de contaminación que tiene, pues tampoco es grande. Pero bueno, para ver el proceso nos sirve perfectamente. Y ahora aclaramos el lubricante, el Sleepy, antes de que se nos seque sobre la pintura. De esa forma va a ser mucho más fácil retirar el residuo. Si se nos llegara a secar, lavamos el coche, podemos aclarar o directamente lavar sobre él, aclaramos y después ya podremos secar y no tendremos ningún residuo de lubricante. Vamos a ver la repelencia al agua. Fijaos que llegamos hasta aquí, ¿vale? Entonces toda esta sección no tiene Sleepy. Voy a hacerlo con cuidado para que no arrastrar el Sleepy hacia aquella sección. Fijaos en la repelencia al agua que hemos conseguido con el Sleepy. Voy a acercar la cámara para que se vea mejor y compararemos con esta superficie que no tiene ningún residuo de Sleepy. Al darle agua a presión al principio sí que se ha ido un poquito de Sleepy hacia esta sección, pero por ejemplo aquí ya no tenemos nada. Vamos a verlo antes de acercar la cámara. Fijaos cómo ahí apenas repele el agua. Y aquí fijaos lo bien que escurre, que queda prácticamente seco. Voy a acercar la cámara y lo vemos. Como veis queda muy poca agua
Y esta repelencia al agua hace que con una buena toalla de secado la pasemos y la superficie quede 100% seca. Y en esta superficie adyacente hemos visto que repelía muy poco el agua, se quedaba cubierta la pintura de una película de agua. Lo que vamos a hacer es pulverizar el Sleepy a una dilución 1,2 para aportar repelencia al agua. Y una vez pulverizado aclaramos con agua a presión. Y fijaos cómo ya hemos obtenido la repelencia al agua que nos va a facilitar el secado posterior. Y poco más acerca del Sleepy. Es uno de esos productos que llevan vendiéndose muchos años ya, que se venden muy bien, que la gente está encantada, pero bueno, no tenía vídeo propio acerca de él y esta era una buena oportunidad para poder grabarlo. Espero os haya gustado el vídeo, dejad un like si os ha gustado, compartidlo y nos vemos próximamente en nuevos vídeos. Venga, cuidaos mucho, un fuerte abrazo, chao.